jueves 4 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Envíen ustedes sus comentarios a través del chat, el correo electrónico o pueden seguirnos mediante el Facebook. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com y a los televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV, canal 25 y 95 en cable. De igual forma, un abrazo para nuestros compatriotas que nos acompañan por Uniglobe en canal 28 en Houston, Texas. Este jueves damos seguimiento al análisis de las más recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo sobre el salario mínimo del sector público y las pensiones. Pretendemos reflexionar sobre la capacidad económica del gobierno, pero también del sector privado, que según el diputado Dagoberto Marroquín, que estuvo con nosotros el día de ayer, es una especie de sugerencia para que el sector privado también aumente salarios. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Luis Membreño, él es un reconocido economista de nuestro país y también articulista de la Prensa Gráfica. Luis, un gusto, buenos días. Buenos días, William, siempre un placer estar con ustedes. Bueno, gracias Luis. Para comenzar, quiero que iniciemos justamente sobre la inquietud que planteaba el día de ayer el diputado Dagoberto Marroquín, que estaba con nosotros en nuestros estudios. Él decía que en medio de esta decisión del presidente Funes de incrementar salarios en el sector público, hay esa sugerencia velada hacia el sector privado, es decir, decirles, ustedes también deberían de aumentar salario. Quisiera saber un poco cuál es la interpretación que usted hace, quizás más política en este momento, porque sí me interesa la opinión económica. Dice que yo creo que es más que velada. la sugerencia pasa a ser una obligación pronto, creo yo. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno al incrementar el sueldo a los empleados públicos y poner de piso $300 también, o sea, hay que ver lo que ha dicho, son las dos cosas. Esto lo que va a llevar es a que inmediatamente a principio de año se va a comenzar a discutir a nivel de las instancias que corresponde, porque hay una instancia para discutir el salario mínimo en El Salvador. Entonces se va a comenzar a discutir un incremento de sueldos a nivel privado también. Yo creo que hubo, aparte de que el sueldo mínimo en El Salvador es a nivel de comercio y de industria, etcétera, es de casi $209, 208 centavos. A pesar de que ese es el sueldo mínimo en este momento y que es menor en maquilas y en el campo, y que el gobierno dice ahora, el mínimo que voy a poner es $300, entonces ya está mandando un mensaje de hacia dónde debería ir el salario mínimo en primer lugar. El segundo mensaje que se mandó y que se ha estado comentando recientemente es que no debería haber diferenciación de sueldos. Es decir, que el salario mínimo del campo y de la maquila debería ser igual que el de comercio y de industria, y de servicios, lo cual sería realmente un gran golpe a la productividad y a la capacidad de competir de los sectores exportadores salvadoreños con el resto del mundo. Técnicamente no es posible establecer unanimidad en esos salarios. Lo que pasa es que ya en El Salvador tenemos salarios mucho más altos que en el resto de la región. Por ejemplo, tenemos salarios más altos que en Guatemala, que en Honduras, que en Nicaragua. Mucha de la maquila, por ejemplo, y del paquete completo mismo, se ha estado yendo hacia Nicaragua y Honduras, porque son más productivos, tienen salarios más bajos, tienen más acceso a puertos en el Atlántico que nosotros, lo que les hace el costo de transporte más barato, etc. Entonces todo eso los hace más competitivos que nosotros. Si nosotros ahora venimos y artificialmente subimos el salario y lo hiciéramos a un nivel como el de $300, pues quedamos totalmente fuera de competencia. Luis, pero entonces volvemos al punto, es decir, en el momento que el Ejecutivo toma la decisión de este incremento salarial, me imagino yo que, pues sí, los trabajadores en términos generales, los privados, volverán la mirada hacia sus patronos y dirán, claro, bueno, si lo hizo el gobierno, ¿por qué no lo puede hacer el sector privado? Sí. Pero bueno, son dos cosas distintas, el gobierno es una cosa, el sector privado es otra. Claro, lo que pasa es que recordemos que, y ahí vamos un poquito a qué está pasando en el resto del mundo. Lo que está pasando es lo mismo que en El Salvador, que hay un exceso de gasto del gobierno, un exceso de endeudamiento del gobierno, una necesidad de un ajuste fiscal importante por el lado del gasto también. Estamos viendo a países como Cuba, por ejemplo, que está despidiendo 500,000 empleados. Estamos viendo a países como Grecia, que le ha bajado el sueldo a los empleados. Estamos viendo en España también reducciones de salarios y además de cantidad de empleados en el gobierno. Y aquí vemos en El Salvador que el gobierno crece. Para este próximo año se está anticipando 15,000
plazas nuevas, o sea, un 10% de incremento en el total de empleados del gobierno. Y además se está hablando de un incremento de 38.5 millones de dólares en salarios que van desde el 6% hasta el 10% de incremento, poniéndole ese piso de $300. Y lo que estamos viendo entonces es que el gobierno de El Salvador va en sentido totalmente contrario al resto de países. Los demás países han llegado a la conclusión que ya no pueden seguirse endeudando, como lo han venido haciendo, que no pueden pagar salarios con préstamos, tampoco, ¿verdad? Y de esa manera tienen que hacer ajustes. Pero aquí el ajuste es al contrario, o sea, el ajuste es a más gasto. Ahora, ¿pero qué debería hacerse entonces? Porque vaya, es evidente que la canasta básica está incrementando los productos, incluso hay quienes advirtieron hace un par de meses atrás de la posibilidad de que hubiera otra crisis en el precio de los alimentos. Entonces, hay una presión clarísima también sobre la canasta básica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? O sea, si no se puede incrementar salario, ¿qué medidas se podrían adoptar? Dice que lo que pasa es que hay que ver los dos grupos poblacionales, los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Los que no tienen trabajo, el problema es que no tienen ningún tipo de ingresos o están subempleados para lograr un mínimo de ingresos. Cuando usted viene y sube el sueldo artificialmente a los que ya tienen empleo, lo que va a generar es más desempleo, ¿verdad? Y lo que va a generar es más subempleo. Entonces, desde el punto de vista uno de las necesidades de la población, uno comprende que se necesita que tenga más ingresos, ¿verdad? Porque los costos van subiendo, porque los precios van subiendo. Pero la práctica lo que nos da es que esta es una economía todavía en recesión, básicamente, o sea, o en el mejor de los casos con un crecimiento de cero. Lo que estamos viendo es todavía más desempleo que antes. Entonces, lo que debería estar ocurriendo, de acuerdo a la oferta y demanda, es de que los precios del trabajo deberían de ser menores, ¿verdad? Para poder emplear más personas. Pero aquí lo que estamos haciendo es subiéndolo artificialmente, ¿verdad? No en base a productividad y no en base a una mayor demanda de trabajo que hay en el país. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Luis, me decía usted en el segmento anterior que el incremento de salario se da en este momento, pero también en momentos en que el Ejecutivo ha incrementado su plantilla laboral. Recuerdo que hace algunos días atrás estuvo con los editores de acá de la prensa gráfica, el director de Seguro Social, y él confirmaba que había crecido las afiliaciones al Seguro Social, más o menos 20,000 nuevas afiliaciones, pero de esas 20,000 nuevas afiliaciones habían como 8,000 más o menos de solo del sector público. Pero entonces, ¿cómo es que está haciendo el Ejecutivo para absorber más personas en el sector público y luego también para incrementar salarios? O sea, ¿dónde está la varita mágica? Mire, la varita mágica está en dos cosas. Uno, está en mayor endeudamiento. Lo que estamos viendo es que ya el endeudamiento con respecto al PIB de El Salvador ya supera el 50% del PIB y estamos viendo que para el próximo año va a seguir creciendo. En este momento, bueno, desde mayo, desde el 2009 hasta la fecha, se le han aprobado 4,000 millones de dólares en endeudamiento adicional al gobierno, de los cuales 2,000 más o menos son refinanciamientos, ¿verdad? Que fue lo que dejó limpia la mesa, llamémosle así, arena para el gobierno entrante y le dejó algo de plata en caja. Y por el otro lado se ha aprobado 2,000 millones de créditos nuevos entre junio del año pasado
y hasta septiembre, porque ya en octubre les han aprobado otros 180 millones más, ¿verdad? Y hay otra cantidad en línea para ser aprobados. Entonces, lo que estamos viendo es que tiene una cantidad excesiva de recursos este gobierno que está llevando a que haga este tipo de gastos, que son más plazas, ¿verdad?, en el gobierno y más e incrementos de salarios, ¿verdad?, que está llevando a que haya un mayor déficit en el país y un mayor endeudamiento. Ese es un lado. Y el otro lado es que están sobreestimando los ingresos para el 2011. El ministro está planteando para el próximo año 400 millones de crecimiento en ingresos con un supuesto de 2.5% de crecimiento de la economía, que este año la economía está creciendo más o menos a cero. Entonces, es obvio que no va a crecer 2.5% la economía el próximo año con la situación que estamos viendo en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿A cuánto podría llegar siendo optimista? Porque yo creo que 1%. 1% de crecimiento para 2011. Sí, para 2011 podría ser una cantidad que pudiera darse. Y eso implica, pero aún así, dándole el beneficio de la duda del 2,5% del PIB de crecimiento de la economía al gobierno y 2.8% de inflación que plantea el ministro para el próximo año, no llegamos a los 400 millones de incremento que está planteando en el presupuesto, sino que queda un déficit de alrededor de 220 millones de dólares, según cálculos que hemos estado haciendo. Entonces, lo que eso lleva es que ya lleva un punto más del PIB de déficit el próximo año. Es 3,5 más 1, son 4,5, ¿no?, más estos otros gastos adicionales que no están contemplados en el presupuesto, como este incremento de sueldos. Pero, no sé, ¿de dónde tendrá el ministro de estar manejando esos números tan optimistas? Es decir, usted también es economista, pues conoce de cifras. Entonces, ¿de dónde saldrán esos números tan optimistas? De tratar de cuadrar el presupuesto. O sea, lo que pasa es que tristemente la realidad de estos presupuestos en El Salvador han sido de que siempre los cuadran a la fuerza. Y lo que hacen es que sobreestiman ingresos o subestiman gastos. Pero ahora, como ya tienen que, con la eliminación del artículo 2 y 6 del presupuesto que estableció la Corte Suprema de Justicia, entonces ya no pueden reasignar gastos entre carteras, ni pueden reasignar ingresos adicionales que pueda haber. Entonces lo que hacen ahora mejor es sobreestiman ingresos, ¿verdad?, ponen la mayor cantidad de gastos posibles, ¿verdad?, y lo que hacen entonces es que ya no tienen que ir a la Asamblea Legislativa a hacer una gran cantidad de reestructuraciones ni de movimientos de fondos entre carteras, ¿verdad?, y entonces lo están tirando todo un solo. Pero esta sobreestimación de ingresos es la que le permite decir que va a tener menos gasto en préstamos, ¿verdad?, y que le va a permitir financiar este incremento de salarios y estas nuevas plazas y todo, sin tener que recurrir a más préstamos, supuestamente. Pero bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, sí me interesa que profundicemos de dónde saldrán esos fondos, de dónde podrían salir más préstamos, o entonces que habría que hacer uso de la tarjeta de crédito, o qué hacer. Vamos a la pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Luis Membreño, reconocido economista de nuestro país y articulista de la prensa gráfica, nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Luis, entonces, insisto sobre el tema de dónde saldrán los fondos para financiar este incremento. 38.7 millones más o menos serían de aumento salarial, ¿no?, sí, para el sector público. ¿Será que se va a ver tentado el Ejecutivo entonces a usar la tarjeta de crédito, o más bien los préstamos, para ser puntuales? Mire, tiene dos opciones, ¿no? O saca, como ahora tiene una gran flexibilidad en el uso de los recursos,
porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el BID, autorizan a que utilicen los fondos para apoyo presupuestario, como le llaman hoy, o sea, para gasto corriente. Entonces pueden sacar de los préstamos que ya tienen aprobados una cantidad de recursos para poder financiar eso. Esa es la primera opción. La segunda es incrementar impuestos. Yo creo que este gobierno está pensando en pasar una reforma tributaria en lo que resta del año presente, o sea, en lo que resta de 2010. Yo creo que va a presentar otra reforma tributaria. Recordemos que el año pasado dijeron que era la light, ¿verdad?, la que pasaron, y que ahora venía la heavy, ¿verdad? O sea, venía la de verdad. Y la de verdad puede ser IVA, por ejemplo, ¿verdad?, un incremento del IVA. Puede ser un impuesto nuevo a los dividendos de las empresas. Puede ser un predial, por ejemplo, o sea, un impuesto a las propiedades, ¿verdad?, y cualquier otra cosa adicional que se les ocurra, como un impuesto a las telecomunicaciones o un impuesto a otras cosas, ¿verdad? Son impuestos nuevos o incremento del IVA en este Pero caso. sería un paquete completo entonces, no estamos hablando exclusivamente de aumento al IVA o aumento a la renta, porque ayer el diputado Dagoberto Marroquín también nos decía eso, que de acuerdo a cómo van las proyecciones y por las mismas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, la opción es subir el IVA del 13 al 15%. Uh-huh. Lo que pasa es que recordemos que son como, yo le decía que ya en el presupuesto que va actualmente lleva desfinanciado como 220 millones de dólares en ingresos. Y por el otro lado, agreguémosle estos otros gastos que está planteando el gobierno con el incremento de salarios, etcétera. Estamos hablando de 250 millones más o menos lo que puede llevar de déficit. El IVA, 2 puntos de IVA, tal vez le genere 200 millones de dólares, 180, 200 millones de dólares adicionales. Y entonces necesita todavía otros impuestos, ¿verdad?, que pueden generarle. El impuesto a los dividendos puede generar tal vez entre 30 y 50 millones de dólares. Un impuesto a las llamadas telefónicas salientes podría generar otros 20 millones, etcétera. O sea, ahí pueden hacer un paquete de medidas que le genere la cantidad de recursos que ya lleva de déficit el gobierno en el presupuesto que ha planteado la Asamblea Legislativa. O sea, llegar a unos 250 o quizás 300 millones de dólares de recuperación, digamos, si se le puede llamar de esa forma, a través de esos impuestos variados. Correcto, o sea, incrementos y nuevos impuestos, ¿verdad? Podría ser lo que busquen, porque recordemos que el año pasado ellos se plantearon 250 millones con la reforma tributaria que hicieron. Después dijeron que ya no iban a ser 250, sino 150. Y lo que está resultando es que probablemente van a ser entre 60 y 70 millones lo que va a recaudar la reforma tributaria. Porque la diferencia de lo que se está incrementando la recaudación es porque el incremento del precio del petróleo ha sido significativo y eso les está generando alrededor de 100 millones de dólares adicionales este año solo por incremento de precio del petróleo. Entonces la reforma tributaria no les dio pero ni por cerca lo que esperaban, y por los tiempos electorales también de El Salvador es probable que ellos la última oportunidad que tengan para incrementar impuestos en este periodo de gobierno sería ahorita, ¿verdad? Habría que ver si los diputados van a estar dispuestos a aceptar ese costo político que van a tener que pagar si hacen una reforma tributaria de esa magnitud y que va a golpear fuertemente a una población que está empobrecida y que además está muy golpeada por los precios de los granos básicos. Que realmente, aunque no fuese momento electoral o estuviéramos en un momento más distendido, obviamente que la gente no acepta incrementos de impuestos, pues si no están habiendo nivelaciones salariales ni mucho menos y la situación económica está deprimida, entonces tampoco. Pero si usted ve, ya tiran primero el incremento de salarios del sector público, ¿verdad? Tiran un mensaje hacia el incremento de salario del sector privado, como preparándose, ¿verdad? Preparando el ambiente para ver si ahora tiran una reforma de impuestos también, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es más o menos por donde va la tirada de este gobierno y lo que ellos están pretendiendo hacer. Bueno, sin duda alguna que esto tendrá un costo político. Sin duda. Vamos a la pausa, hablamos de eso al regreso, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de un
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Luis, en medio de todo esto del incremento del salario mínimo del sector público, bueno, se dice que esto es un incremento de justicia, ¿no? Que habría que hacerlo en la condición que tiene la familia en este momento de aumento de incremento en la canasta básica y todo eso. Y que obviamente resultaría difícil que alguien se oponga políticamente, sobre todo. Entonces, la apuesta que hay en este momento, debo entender, desde el Ejecutivo es que los dos decretos de incremento en el tema de pensiones y también en el salario mínimo del sector público vaya a la Asamblea Legislativa y que ahí obviamente ningún partido político entonces se oponga. ¿Será que en la Asamblea Legislativa políticamente los diputados estarán dispuestos a levantar las manos entonces para esto? O sea, porque les conviene políticamente. Recuerda que al final los diputados son empleados públicos. Los diputados son los que aprueban el incremento de salarios para ellos mismos y para el resto de los empleados públicos. Entonces, yo creo que no va a haber ningún diputado que esté dispuesto a oponerse a incrementos de salarios, cuando además el ministro dice que tiene cómo pagarlos, pues, ¿verdad? Entonces, no creo que vaya a haber una oposición a eso, ni a tampoco nivelar la pensión mínima, ¿verdad? Que es bastante baja, pues. Ahora, pero volviendo al tema de los tiempos políticos, el momento de incremento salarial, entonces usted lo vincula más en este contexto con la posibilidad de que el Ejecutivo esté creando escenario para después aparecer con un paquete tributario completo, que es lo que estamos hablando anteriormente. Claro. Que esa es como la ruta. Mire, lo que la gente se le olvida es que todo esto lo que lleva es incrementos de precios, ¿verdad? Lo que va a haber es... Aunque sea, incremento salario mínimo en el sector público, ¿habrá un impacto en los productos? Va a haber, porque esto, el próximo paso, y téngalo ya clarísimo, es el incremento del salario mínimo del sector privado. Este es como diciendo el gobierno, yo estoy dando el ejemplo, y entonces comencemos a negociar ya, gobiernos, sindicatos y empresarios, el incremento del salario mínimo de los empleados privados. Es decir, para usted es inevitable que el sector privado se quede al margen de esa discusión y de una decisión de incremento de salario. Es más que natural que ese es el tiro por donde va la cosa. Sí. ¿Y el sector privado en qué condición estará en este momento? Muy complicado, muy golpeado, y lo que eso va a llevar es a más desempleo, ¿verdad? O sea, lo que van a tener que hacer las empresas es reducir la planta operativa, ¿verdad? Van a tener que reducir personal y van a tener que buscar ahorros para poder compensar un incremento de sueldos cuando se dé, ¿verdad? Y eso, por supuesto, habrá que trasladarlo al consumidor a través de incrementos en los precios. Entonces, lo que se gana a través del incremento de salarios en el sector privado y público se más que pierde por los incrementos en precios que va a haber en el resto de productos en el país, ¿verdad? Además de los incrementos que ya estamos viendo, producto de reducciones de subsidios, por un lado, como el del gas, que supone que ya va a suceder, y por el otro lado, por las pérdidas de cosechas que ha habido en el país este año, ¿verdad? Producto de las lluvias. Entonces yo creo que va a ser un impacto muy fuerte para la población, que ese supuesto incremento de salarios va a golpear, aunque haya más desempleados, haya mayores precios, ¿verdad? Y la población al final de cuentas va a tener menos recursos para poder consumir. Y si además viene y el gobierno le quiere quitar dinero a través de incrementos de impuestos, ¿verdad? Entonces va a quedar doblemente golpeada la población salvadoreña. ¿Qué medida podría ser la más indicada en medio de una crisis como la que tenemos, en la que haya, digamos, una forma de ayudar a la familia con mejores ingresos y que eso no se traslade directamente entonces al aumento de precio en los productos? Mire, son subsidios focalizados. O sea, lo que se tiene que ayudar es a las personas de más escasos recursos a que puedan sobrellevar la crisis, ¿verdad? Pero lo que es a clase media, baja en adelante, es imposible. O sea, lo que pasa es que el mundo está pasando por un momento muy complicado y El Salvador también, y lo que esto requiere es, desgraciadamente, austeridad, requiere que seamos menos gastones, ¿verdad? En este momento, y que aprendamos a sobrellevar la situación de otra manera, pues porque si se quiere hacer artificialmente, esto lleva a desempleo, lleva a mayores precios y lleva a mercados negros, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no conviene al país, a pesar de que pueda parecer como que es una solución para la población, al final de cuentas es un mayor impacto, porque
¿A dónde rompe usted el círculo vicioso este? Sí, Lo sí. rompe con más crecimiento. Y para que haya más crecimiento tiene que haber más inversión. Y para que haya más inversión tiene que haber confianza. El problema de El Salvador es que no hay confianza para invertir. Entonces lo que necesitamos aquí es que más salvadoreños inviertan, más extranjeros inviertan en El Salvador, que haya más recursos en la economía que podamos distribuir entre la misma población, ¿no? Y que de esa manera pueda haber más empleo, puede haber más ingresos y ahí sí puede haber, por los incrementos en productividad, incrementos de salarios puntuales en las diferentes empresas y en las diferentes instituciones, ¿verdad? Ahora, pero este proceso es bastante lento. Sí, No es así Sí. algo tan automático que de un mes a otro, o sea, lleva mucho tiempo. no hay soluciones fáciles. Usted lo está viendo en Europa, lo está viendo en Estados Unidos que no baja el desempleo, lo estamos viendo en el mundo entero. O sea, no hay soluciones fáciles, ¿verdad? Uno quisiera decir, o sea, esto lo podemos resolver en un mes, ¿verdad? Pero no. Este es un proceso que va a llevar tiempo poderlo resolver y que hay que aprender a sobrevivir en esas circunstancias, ¿no? Perfecto, otra pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, algunas inquietudes de los cibernautas, Luis. Por ejemplo, aquí nos dicen, de acuerdo a su opinión, todo es negro, los trabajadores no merecen un salario digno. Luego dice Daniel Cifontes, ¿a quién se le puede culpar por el alto costo de la canasta básica? Considero que el gobierno debería y puede tener incidencia con medidas claras o aplicando la ley, pues deben haber márgenes aceptables de ganancia, no ganancias exorbitantes o a costillas del hambre del trabajador. Saludos. Y luego otro comentario dice, si se pone control de precios, ¿quiénes serán los primeros en protestar y quiénes serán los beneficiados? Bueno, yo creo que uno quisiera que la gente ganara $1,000. O sea, yo no quisiera que ganen ni siquiera los $300, ¿verdad? O sea, uno quisiera que todo el mundo ganara $1,000 en adelante. Ahora, para que eso suceda, tenemos que hacer lo que se debe. Y es que tiene que haber más riqueza en el país y para eso tenemos que atraer más inversión y tenemos que hacer que haya más empleo en el país y más recursos que se puedan distribuir entre la población, no seguir empobreciendo a todo el mundo. Entonces no es automático de que uno venga y diga por decreto subamos los sueldos y ya todo subió, ¿verdad? Porque eso es la forma más fácil y populista de hacerlo, pero es la forma más lenta o más rápida de empobrecer a la población, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no es una forma. Sobre el tema de los incrementos de precios y que si esto está generando utilidades o no para las empresas, yo creo que lo que estamos viendo es una escasez de productos dada la crisis que ha habido de lluvias en el país. Eso está generando, por ejemplo, que el frijol se haya disparado de precio. Y yo no creo que eso sea por acaparamiento, ¿verdad? Si no, el gobierno ya hubiera podido traer frijol en cantidades, pero no hay. No hay ni en El Salvador, no hay ni en Honduras, ni en Nicaragua, que son los 3 países donde se produce este tipo de frijol. Entonces, yo no creo que haya ganancias exorbitantes ahí. Ahora, si las hay, ahí están los mecanismos, pues, ¿verdad?, legales para que actúe las diferentes instancias del gobierno, el Ministerio de Economía, de la Defensoría del Consumidor, etcétera, para que puedan proceder y si hay acaparamiento y si hay en realidad ese tipo de cosas, pues que actúen, ¿verdad? Para eso están esas instituciones, para eso han sido creadas y se les han dado los dientes para que actúen, pues. Bueno, de hecho la Defensoría del Consumidor todavía no ha mostrado un caso ejemplarizante, es decir, bueno, encontramos 2 o 3 importadores de granos básicos que estén acaparando frijol, por ejemplo. O sea, uno asume que no hay entonces acaparación. Y el gobierno sabría quiénes están importando, ¿no? Entonces, no hay, porque el problema es que en la región no hay. Si usted viera un precio diferenciado en El Salvador que en Honduras y Nicaragua, entonces diríamos, bueno, sí, podemos traer porque allá está barato, ¿verdad? Pero no, o sea, los precios se han igualado bastante en toda la región, ¿verdad? Porque no hay producto.
Bueno, de hecho Nicaragua se vio obligado a restringir la exportación del grano, ¿no? y más bien buscar facilidades para que los empresarios locales pudieran importar frijol. Y recuerde que el otro competidor actualmente en la región es Venezuela. O sea, Nicaragua le exporta sus excedentes también a Venezuela, porque es quien se los paga mejor, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay una escasez de producción, hay una demanda que no existía antes que Venezuela, ¿no? Y eso está generando que no haya, hay un equiparamiento de precios en la región, en los tres países, y no haya un exceso de producción que pueda ser exportado a cualquiera de los otros países. ¿El control de precios en circunstancias especiales no funciona o sí? Depende qué quiere decir por control de precios, ¿verdad? O sea, si la gente lo que quiere es mantener artificialmente bajo un precio, lo que genera es mercado negro. Y los mercados negros lo que generan son mayores costos de operación y por lo tanto los precios suben más. Entonces, yo creo que los controles de precios deben de ser hechos con medidas de mercado y es importando más, ¿verdad? O sea, trayendo más introduciendo más competencia en el mercado. Correcto. Esa es la única forma de poder hacer que los precios bajen realmente en una sociedad. A la fuerza, ni aquí, ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en ningún país del mundo se ha logrado hacer eso. Siempre es el gran argumento control de precios y nunca se logra. Entonces, yo creo que ya aprendimos de que la forma de hacerlo es trayendo más productos, introduciendo más competencia en el mercado y de esa manera los precios bajan automáticamente, pues. Luis, en el marco de lo que hablábamos anteriormente sobre la justificación pues, que hay o no hay alrededor de este incremento del salario mínimo del sector público, el FMLN emitió ayer un comunicado donde da sus argumentaciones sobre por qué es necesaria la medida. Y leo algunos de los párrafos, por ejemplo, que me llamó la atención, porque es distinto al planteamiento que obviamente usted ha hecho hace algún momento. Dice que el FMLN considera que esta medida es además una herramienta para la reactivación económica, ya que al incrementar el consumo se incrementa la demanda de bienes y servicios que deben ser proveídos por el sector privado. Dice que ¿Qué opina de esto? Eso sería cierto si fuera el sector privado, ¿verdad? Porque son independientes los recursos del sector privado que los del sector público. Pero en este caso es que vamos a tener que pagar más impuestos para pagar esos incrementos de salarios. Entonces, lo que pasa es una transferencia de empleados privados hacia empleados públicos. Y el otro elemento que ha sido muy característico de esta crisis en el mundo, y en Estados Unidos ha sido muy palpable, y aquí también en El Salvador, es que la gente cuando obtiene más ingresos no gasta más, sino que por la crisis y por las expectativas de que la crisis se mantenga, entonces salen a repagar deudas o ahorran los incrementos. Entonces, no necesariamente el total de lo que se recibe extra ahora se gasta como era antes, porque para eso uno tendría que tener la expectativa de que la crisis pasó y de que entonces este ingreso uno se lo puede gastar, ¿verdad? Sin ningún problema. No es automático que al tener más dinero en el bolsillo la gente diga, entonces cuando tengo más dinero yo voy a gastar más y eso alimenta o reactiva la actividad económica. Dice que en Estados Unidos, por ejemplo, hubo devoluciones de impuestos, ¿se acuerda? Sí, sí. Entonces, gran parte de las devoluciones de impuestos fueron para pagar deudas que ya tenían las personas o para ahorrar, ¿verdad? Pero para gasto, para consumo, no. Y ese es el problema de la crisis en Estados Unidos. Lo mismo ha pasado aquí en El Salvador. La gente ha ido repagando deudas. Por ejemplo, los créditos han caído más o menos en $1.200 millones desde el inicio de la crisis en 2008 hasta la fecha, ¿verdad? Y es porque la gente está desendeudándose. Entonces yo creo que un incremento, supongamos si le incrementan $20 a alguien, es probable que 5 los incremente en gasto y 15 los ahorre o pague deudas, ¿verdad? No necesariamente van a ir a consumo. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad.
Tengo una inquietud sobre esta decisión del Ejecutivo, Luis, del incremento del salario mínimo, y es alrededor de... Hay un Consejo Económico y Social que se ha constituido, ¿no? Donde se está debatiendo, hay representación de todos los sectores, sindicatos, trabajadores, sector privado, el gobierno, etcétera. Y no sé si es que estoy un poco en ignorancia, pero yo tendría la impresión de que al menos la medida que anunció el Ejecutivo debió haber comunicado al Consejo. Tal vez no sé si era necesario someter la deliberación al interior del Consejo. Usted me dirá su opinión, pues, pero tengo la impresión de que por lo menos como una deferencia informarles de que venía esa decisión. Si no, pues era abrirse más y discutirla al interior del mismo Consejo Económico y Social. ¿Debió hacerse de esa forma o en qué plano queda entonces el Consejo Económico y Social? Fíjese que yo participo del Consejo Económico y Social y bastantes personas que participan en ellos se cuestionan, o sea, ¿por qué vamos a seguir en el Consejo Económico y Social? ¿Verdad? Si el objetivo debería de ser el discutir las políticas nacionales, el discutir ampliamente cuáles son las decisiones que va a implementar el gobierno, no las que ya implementó, ¿verdad? Sino las que va a implementar. Entonces uno se cuestiona y dice, bueno, aquí estamos perdiendo el tiempo, pues, porque todo el mundo está dando su tiempo ad honorem para buscar un mejor país, ¿verdad? Para buscar poder proponer y poder sugerir cosas buenas. Pero al final de cuentas, por ejemplo, estábamos en medio de la discusión del pacto fiscal y de toda la política fiscal en una subcomisión con el ministro de Hacienda y otros funcionarios públicos, con todo el sector laboral, con el sector de la sociedad civil y el sector privado. Y de repente vino la discusión sobre la modificación del impuesto a la cerveza y a los licores. Eso ni siquiera nos lo comentó el ministro, no hablemos de que nos pidió una opinión, ¿verdad? Pero ni siquiera lo comentó, nos enteramos por los medios. Después el presupuesto, se le dijo, mire ministro, pero sería bueno que nos lo venga a presentar aquí. No, yo tengo responsabilidad con la Asamblea Legislativa, dijo, no con ustedes, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí, verdad? Entonces le dijo, mire ministro, pero sería bueno que aquí traiga a consideración los incrementos de impuestos si es que va a ser, ¿verdad? U otro tipo de políticas de carácter fiscal, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Entonces como que llega el punto en el que uno dice, bueno, entonces es fachada esto, ¿verdad? O sea, solo para decir, es que estoy conversando con toda la sociedad, ¿verdad? Pero al final de cuentas uno ve que no, porque no piden opinión, no toman en cuenta opiniones porque no se pueden dar y hacen lo que quieren. Entonces es igual que los demás gobiernos anteriores que lo que hacían era imponer las cosas y además como tienen una planadora en la Asamblea Legislativa que les permite aprobarles todo lo que quieren, ¿no? Entonces no tienen por qué discutir con el resto de la sociedad. Yo creo que ese es el problema de fondo. Al prestarse este grupo de diputados a aprobarle todo lo que presenta el presidente Funes, entonces no tiene por qué ir y consultarle ni comentarle a nadie nada, el presidente Funes y su equipo de trabajo. Pero entonces usted cree que está teniendo menos sentido de permanencia, de incidencia el Consejo Económico y Social. Yo creo que a la larga trabajadores, sociedad civil y empresarios van a llegar a la conclusión de que simplemente es para decir, es que estamos conversando, ¿verdad? Pero conversar por conversar no es lo que uno busca, pues, sino que es para buscar acuerdos nacionales, ¿verdad? Decisiones de políticas públicas que vayan en beneficio del país en los que todos podamos opinar, pues. Pero vuelvo, entonces, ¿esta decisión del Ejecutivo usted cree que sí debió plantearse al interior del Consejo Económico y Social? Yo creo que todas estas decisiones que le mencionaba antes debieron de haberse planteado y las futuras también deberían de plantearse al Consejo Económico y Social, si es que tiene la relevancia que el presidente y su gobierno han querido darle, pues. Porque en algún momento uno se pregunta, bueno, pero entonces lo que se va a discutir en el Consejo Económico y Social es exclusivamente todos aquellos temas que están referidos al ámbito privado, al sector privado y al sindical, pero no lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Es que fíjese que al final ni siquiera esos, porque incrementos de salarios tiene que ver con el sector sindical y el sector empresarial, pues, ¿verdad? Y con el resto de la sociedad, ¿verdad? Incrementos de impuestos tiene que ver con toda la sociedad, ¿verdad? Con todos los actores que están ahí. Un presupuesto general de la nación debe de ser discutido en ese seno o en cualquier seno que se creara para buscar consensos nacionales, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que son todo ese tipo de políticas públicas las que el incremento, por ejemplo, de la pensión mínima, son cosas que yo no le digo que tienen que hacer lo que dice el Consejo Económico y Social, pero una deferencia de presentarlo y escuchar unas opiniones podría ser algo que los alimente a ellos y les dé otro punto de vista diferente o similar al que ellos tengan, pues. Pero poder interactuar y tomarse el tiempo de discutir sería algo como mínimo, como de educación, pues, ¿no? Pero deja la sensación entonces que es el mismo Ejecutivo el que está debilitando el Consejo Económico y Social. Da la sensación que el Ejecutivo no cree en el diálogo nacional, ¿verdad? Sino que creen un monólogo, pues, ¿verdad? Porque ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Al final de cuentas, porque tienen los votos de los diputados. Si los diputados fueran independientes y realmente buscaran
el ser un contrapeso también del Ejecutivo y decirle, mire, aquí sí estoy de acuerdo, pero aquí no, ¿verdad? Entonces obligaría a que el Ejecutivo discutiera con el resto de la sociedad civil. Pero mientras no ocurra eso, ellos pueden llevar cualquier cosa a la Asamblea Legislativa y pasa aprobado por los diputados, ¿no? 4.000 millones de dólares en los últimos 18 meses, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Hay un comentario que nos llega en el Facebook y dice: el gobierno es libre de implementar las medidas que beneficien al pueblo, aún así, si ésta les gusten o no a los eternos enemigos. Refiriéndose a las medidas que estamos comentando del incremento salario mínimo, el tema de pensiones, Luis. Sí, es libre de implementar las cosas que benefician y que afectan al pueblo. O sea, si tiene los votos en la Asamblea Legislativa de los diputados, puede hacer todas aquellas cosas que beneficien o que perjudiquen, ¿verdad? Y hemos visto ambas cosas en este gobierno, ¿verdad? Al igual que en todos los gobiernos anteriores, pues. O sea, siempre hay cosas en las que se equivocan, cosas que perjudican a la población y cosas que benefician, ¿verdad? Y es libre cualquier gobierno de hacerlo siempre y cuando tenga los diputados para poder aprobar las cosas que requieran. El otro tema es el incremento de las pensiones. Igual, se dice, es de justicia el incremento de las pensiones, por lo menos, que estaban congeladas, no hubo revalorización de pensiones por muchos años, y que incrementar entonces a $208, pues es algo que va a beneficiar a los pensionados. ¿Esta medida cómo la observa? Todo es de justicia. O sea, por supuesto, incremento de salarios, incremento de pensiones. El problema es quién lo paga. Y si tienen los recursos para pagarlo. ¿Cómo se pagan las pensiones actualmente? Actualmente se pagan con una transferencia que hacen los contribuyentes actuales, ¿verdad?, al sistema de pensiones privado. Lo que hacen es que las administradoras de fondos de pensiones le compran títulos al Estado por más o menos 90 millones trimestralmente, o sea, más o menos $350 millones. Es lo que le transfieren. Usted, yo, todos los que cotizamos en AFP Confía y Crecer, le transferimos al gobierno para que él se lo transfiera a los pensionados actuales. Entonces, lo que hemos vuelto es a un sistema de reparto como el anterior, solo que ahora los que cotizan en las AFP saben cuánto es lo que el Estado les debe, porque el Estado se lo debe a través de los certificados de inversión previsional que se emiten, ¿verdad? Y que tienen un rendimiento del 0.75% más LIBOR, ¿verdad? Que en este momento andará en 1.25, pues, ¿verdad? Que es el rendimiento que obtienen los pensionados por ese dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es una transferencia de recursos de los jóvenes hacia las personas retiradas. Que si eso debe ser mayor, claro, o sea, la gente necesita más ingresos, pero están dispuestos, les han preguntado a los ahorrantes actuales del sistema de pensiones si están de acuerdo en incrementarle el sueldo a los pensionados actuales. No, ¿verdad? O sea, ni siquiera las AFPs, ¿no? ¿Usted cree que transfiera más? ¿Usted cree que la decisión en este momento de incrementar la pensión a los pensionados, valga la redundancia, puede traer un costo o puede poner en riesgo las futuras pensiones de quienes nos vamos a jubilar dentro, digamos, 10, 15, 20 años? Es que los recursos vienen de ahí. O sea, si usted ve en el presupuesto general de la Nación, ese rubro no va, sino que lo único que pone el gobierno son $95 millones, de más o menos 450 que se paga al final. 350
son los que vienen de los ahorrantes de pensiones y que trimestralmente tienen que transferirle las AFPs al gobierno. Entonces ahora lo que va a pasar es que en lugar de 350 van a ser 400 millones, no sé cuánto va a ser la diferencia, pues, pero lo que sea, eso lo van a pagar y a través de más títulos del gobierno, los pensionados futuros, ¿verdad?, con sus ahorros actuales. ¿Usted sabe si el aumento de las pensiones es una cuestión generalizada? ¿Es para todos los pensionados? No, solo estamos hablando exclusivamente de sector del mínimo. Bueno, esto es para los que tienen pensiones mínimas, ¿verdad?, que no llegan a los $208, ¿verdad? Estos pueden ser privados o públicos. Bueno, pero entonces, Luis, entonces, ¿cómo pinta para la economía en general todas estas medidas que se están tomando? Algunas perspectivas que hay, como usted lo mencionaba en algún momento, que tiene Hacienda de crecimiento para el próximo año, pero todo esto ya actualmente, ¿qué está significando o qué puede significar para la economía del país y para las posibilidades de reactivar los motores de crecimiento? Fíjese que todavía falta que ver qué es lo que sigue, ¿verdad? Porque este es como la punta del témpano, ¿verdad? Este primer incremento que hemos visto, que estamos viendo que se quiere hacer en los salarios de los empleados públicos y la revalorización de pensiones, o llevarlo a un mínimo, lo que nos falta ahora es ver las siguientes medidas. O sea, ¿qué impuestos van a incrementar, si es que los van a incrementar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el salario del sector privado, ¿verdad?, si se va a incrementar? Porque eso nos va a llevar a las consecuencias, ¿verdad? Nos va a llevar a si va a haber más desempleo, nos va a llevar a que si va a haber incremento de precios, ¿verdad?, si va a haber caída en ventas de las empresas, porque cuando suben los precios las ventas caen, ¿verdad?, si va a haber un problema en la recaudación de impuestos también o no, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía falta que terminar de ver cuáles son las otras medidas, que esto lo vamos a saber, yo estoy seguro, en los próximos 30 días vamos a tener más claro el panorama, pero lo que nos daba hasta antes de esta medida, llamémosle así, hasta la semana pasada, es que el crecimiento del próximo año probablemente va a ser muy bajo, ¿no? Va a ser alrededor del 1%, este año va a ser alrededor del 0%, ¿no?, y el próximo año va a ser bajo. Entonces, para diciembre podríamos hacer otro análisis ya con cuestiones más puntuales y ya tener más en perspectiva 2011. Una vez que veamos el resto de medidas que vienen acompañando a esto, ya vamos a poder tener más claro el impacto. Bueno, hacemos otra pausa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hay una opinión de Ernesto Martínez, nos escribe de San Salvador, dice: con el aumento al salario mínimo de los empleados públicos subirán más los precios de la canasta básica y el resto de la población. Bueno, se corta porque el espacio que tenemos para que ustedes opinen es corto, entonces les pido pues que puedan hacer comentarios cortos y si quieren participar, extender su comentario, lo puede hacer en dos oportunidades: mandar un mensaje y luego mandar la segunda parte a través de otro mensaje. Pero bueno, esa es la opinión un poco de lo que veníamos hablando, Luis. Sí, no, definitivamente que lo que conversábamos es que esto no es de que los sueldos suban y todo lo demás se quede constante, ¿verdad?, y que los precios se van a quedar constantes, sino lo contrario. Cuando los sueldos suben, y este es, como repito, el primer paso, ¿verdad?, que es el de los empleados públicos. Si sube el sueldo, se obliga a subir el sueldo de los empleados privados, entonces lo que ocurre es que ya es un incremento generalizado y eso lleva a que los precios de los productos tengan que ajustarse, porque las empresas, para poder pagar más sueldos, van a tener que subir los precios de los productos que venden. Y eso lo que lleva es a que la persona que recibió el incremento de sueldo y el que no lo recibió también,
paga un precio más alto y por lo tanto el que lo recibió no recibe en el neto más, ¿verdad? Y el que no recibió incremento de sueldos tiende a tener menos ingresos disponibles para gastar. Bueno, y peor todavía para aquella familia que tiene personas desempleadas, ¿no? Que no tienen empleo. O sea, claro, y además esto lleva a más desempleo. Bueno, hay un tema que me interesa que lo hablemos y que tiene que ver más con la macroeconomía, pero a nivel mundial, y es que esta semana leíamos declaraciones de Nouriel Roubini, que fue quien predijo la crisis, creo que fue el único que predijo la crisis mundial. En 2006. En el 2006, exacto. Pero dice él, entre otras cosas, que vienen años de bajo crecimiento económico por muy bien que salgan las excepcionalidades y en ocasiones insólitas medidas de política fiscal y monetaria que se han puesto en marcha. Vienen años dolorosos por la resaca del alto endeudamiento público y privado en el mundo rico. La buena noticia es que podemos evitar una recaída en la recesión. Está hablando de algo que me llama la atención y es el alto nivel de endeudamiento público. Eso lo estamos experimentando en este momento en el país. Lo que Roubini dice es, mire, el temor que había de que volviéramos a caer en recesión no lo veo, dice él. Pero lo que sí veo es que por todo este endeudamiento que tienen los países y las personas, las familias, entonces lo que vemos es que va a haber un crecimiento muy bajo por un periodo prolongado de tiempo mientras se ajusta todo esto. Entonces, eso es lo que vemos en El Salvador. Que vemos es un endeudamiento extremadamente alto. Recordemos que en El Salvador siempre habíamos dicho que pasar del 40% del PIB ya era una situación crítica. Hoy ya pasamos del 50% del PIB de deuda. Y lo que estamos viendo es que el gobierno no para. Bueno, sorprende que los políticos incluso poco se alarmen ahora de la deuda, ¿no? Sobre todo la izquierda, porque en el pasado sí recuerdo que las administraciones del Partido Arena sí hubo un cuestionamiento persistente sobre ese tema. Y ahora simplemente como que no hubiera deuda. Fíjese que en aquellos tiempos las deudas venían amarradas a proyectos. Y había auditorías y de todo, y el Frente decía, no vamos a aprobar porque es llegar a un endeudamiento que es peligroso y además porque no hay transparencia en el uso de los recursos y demás. Hoy vienen y aprueban, pero a diestra y siniestra. Todas las semanas estamos viendo aprobaciones. La semana pasada hubo otra aprobación de $150 millones de préstamos. Ya van 4.000 millones que se han aprobado de 11.300, que es el total de la deuda, de 11.300 millones, que es el total de la deuda del país. Y nadie se inmuta. Y siguen aprobando y siguen aprobando, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya es un momento de decir alto ahí, ¿verdad? O sea, paremos con este endeudamiento, porque si no, sí vamos a llegar a situaciones como la de Argentina, como la de Grecia, como los otros países sobreendeudados en el mundo, ¿verdad? No vamos a tener capacidad de pago. Sí, porque bueno, finalmente si todo se está haciendo sobre la base de préstamos, los préstamos a la vuelta de 2-3 años habrá que pagarlos. Claro, y además imagínense, usted no puede adquirir préstamos para pagar sueldos. Eso no se hace, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. No solo es para proyectos de inversión, sino que esos préstamos para apoyo presupuestario, que se llama, es para gasto corriente. Quiere decir para viajes, para carros, para partida secreta de la presidencia, para lo que quiera. Lo puede utilizar sin ningún requerimiento ni ningún control el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya es el momento de ponerle paro al endeudamiento del país, porque ya sobrepasamos nuestra capacidad de endeudamiento desde hace ratos, ¿verdad? Y no podemos seguir con este paso de gasto desmesurado, sino que tiene que haber austeridad en el gobierno. ¿Y cuál debería ser el límite óptimo, digamos, hasta donde puede llegar el nivel de endeudamiento de este país? Fíjese que la semana pasada estuvo aquí el Fondo Monetario Internacional discutiendo el tema de la dolarización, y ellos dijeron una cantidad, es 33% del PIB, ¿verdad? Estábamos, cuando este gobierno asumió, en 37% del PIB y ahora estamos en un poco más de 50% del PIB. Bueno, nos quedamos con ese dato, vamos a la última pausa comercial, nos vemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, quiero concluir la entrevista sobre el tema que lo tocó rápidamente usted en el segmento anterior, Luis, y es sobre la dolarización, porque este es otro tema que está volviendo a la discusión pública. Bueno, políticamente ya se colocó prácticamente, diría yo, en agenda y está ahí presente, pues, sectores que están interesados en desdolarizar la economía de nuestro país. ¿Cómo vendría un proceso de dolarización en estas circunstancias para El Salvador? Mire, yo creo que no es lo mismo que desdolarice Arena que desdolarice el FMLN. ¿Por qué? Porque los niveles de confianza que hay en el país son diferentes, ¿verdad? Porque si Arena viniera y desdolarizara en este momento, que es un gran impacto, que es difícil, que tiene que haber un corralito, que tiene que haber toda una serie de circunstancias para que se dé, sí la gente tendría confianza de que Arena no tiene la perspectiva de salir y seguir gastando de la manera y que lo está haciendo este gobierno, y que lo que buscaría es una devaluación, ¿verdad?, de la moneda, sino que buscaría nada más volver al colón y mantener un tipo de cambio fijo como el que se mantiene desde hace una década aquí en el país. En cambio, con el gobierno del Frente, lo que se percibe es esta decisión de seguir gastando como lo que estamos viendo. Entonces, ¿para qué quisiera desdolarizar? Es para poder gastar más, es para poder emitir más moneda. Y si usted emite más moneda, genera más inflación y genera una devaluación del colón contra el dólar. Entonces, eso genera una gran desconfianza. Si la gente percibe que esa amenaza de la desdolarización es real, lo que va a haber es una fuga de capitales. Y lo que va a haber es que la gente va a sacar su dinero, ya sea fuera del país el que puede o debajo del colchón el que pueda, para tener los dólares, para poder ahorrar y poder prever cualquier devaluación futura, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería una decisión equivocada en este momento el venir y plantear una desdolarización de El Salvador. Bueno, pero hay cosas quizás mucho más simples, pero que tienen un alto impacto en la gente. Por ejemplo, yo no me hago que la gente en este momento pueda estar pagando por la libra de frijoles 1.50 que llegó a pagar en algún momento y ahora tenga que pagar entonces prácticamente 14, 15, 16 colones por... O sea, el impacto psicológico que eso tiene también sería bastante fuerte, ¿no? Va a ser tremendo, o sea, porque hoy hablar de una cora, ¿verdad?, no es lo mismo que hablar de una peseta, ¿verdad? Sino que una cora, estamos hablando de 2 y pico de colón, ¿verdad? Entonces, va a ser un cambio en la mentalidad del salvadoreño bien seria. Y hay un problema importante en eso, y es que la gente va a ver que sus ingresos al pasar a colones se vuelven menos porque sus deudas, por ejemplo, se vuelven más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si usted se pasa de dólares a colones? La tasa de interés va a subir automáticamente, ¿verdad? Entonces, si usted paga, digamos que alguien paga 10% de tasa de interés y repentinamente va a pasar a pagar 14, 15% de tasa de interés por estar en colones. Y ya la gente apretada como está, lo que va a llevar eso es a una espiral de inflacionario y de un mayor gasto de la población que lo va a llevar a un mayor empobrecimiento. Y el aumento de las tasas sería casi automático una vez que se hiciera. Así como se bajó la tasa de interés, las tasas de interés cuando se dolarizó, así va a subir, porque ahora ya va a tener usted riesgo de devaluación, ¿verdad?, que tiene que meter implícitamente en una tasa de interés, ¿verdad?, que es lo que ocurre en todo país. ¿Usted observa a este gobierno o a los funcionarios del área económica de este gobierno dispuestos a entrar a esa medida? No les sabría decir, tengo mis dudas. Creo que tienen la convicción de que la dolarización es mala y que debería revertirse, pero todavía no le veo la convicción de revertirla, ¿verdad? No sé si el Frente pueda ya, en la medida que las elecciones se acerquen, presionar fuertemente, porque para ellos sí es un punto de honor la desdolarización, ¿verdad?, más que para los funcionarios de este gobierno. Entonces, no sé, no me queda claro de que lo quieran, de que estén dispuestos a hacerlo, de que quisieran, sí, pero que estén dispuestos a hacerlo por los costos que saben que esto trae, no me queda claro todavía que estén dispuestos a hacerlo. ¿Puede derivar una decisión como esa en incremento en el precio de los productos? Yo creo que más es el tema inmediato de una corrida, ¿verdad?, de dólares, y que la gente quiera sacarlo fuera del país y debajo del colchón, y eventualmente después, por supuesto, en la medida que se colonizara
y que se diera una inflación, habría una devaluación y habría incrementos de precios y todo, ¿verdad? Pero creo que el primer momento sería más una corrida. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Luis, le agradezco, muy gentil. Bueno, a usted muchas gracias. Un placer. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.